Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro siguiente video de nuestro curso de modelado digital. Espero que todos estén muy bien, que estén ya trabajando en su primer proyecto, en su proyecto que vimos en la sesión pasada, que no hayan tenido ningún problema para comprender pues, lo que vamos a hacer y sobre todo la utilidad de lo que vamos a hacer. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a trabajar más que otra cosa en revisar algunos conceptos del modelado digital, en particular del modelado digital orgánico. Muchos de estos conceptos probablemente ustedes ya los conocen o incluso los dominan y algunos de ellos pues a lo mejor los han escuchado. Sin embargo, bueno, pues no está de más revisar estos conceptos, estos temas detalladamente, pues para que no quede ninguna duda en cuanto a los términos y a lo que se refiere cada uno de ellos, ahora que vamos a empezar a trabajar ya más de lleno en el ambiente de la escultura digital. Entonces, para eso, bueno, pues vamos a hablar de 20 conceptos específicos muy importantes que ustedes deben dominar, deben manejar, deben conocer a la perfección para que no existan ninguna ambigüedades al respecto, porque son conceptos que les decía vamos a estar manejando a lo largo de todo el curso. Y no está de más echarle una revisada a estos 20 conceptos importantes. Ahora, puede ser que algunos de ellos ustedes tengan perfectamente claro qué son este concepto, a qué se refiere, qué significa. Si es el caso, pues no está de más echarle una revisada a lo que decimos por si hay algo nuevo que por ahí sale, que quizás no conocían o probablemente solo para reforzar lo que ya sabían. Entonces les invito a que con toda calma escuchemos, veamos estos 20 conceptos importantes y sobre la marcha, conforme les presente yo estos conceptos, pues también les voy a ir mostrando de manera interactiva pues estos conceptos ya en un modelo digital para que los tengan todavía más claros y no haya ninguna duda. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con una presentación en donde vamos a ver pues estos 20 slides, estos 20 conceptos y de esta manera pues ir desahogando cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a cambiarnos a la presentación, una presentación para este tema. Listo, estamos entonces en nuestra tercera sesión y vamos a hablar de 20 conceptos de escultura digital importantes y en general para modelado 3D, aunque algunos son mucho más particulares para la escultura digital. De cualquier manera, son conceptos importantes que todos ustedes, les decía, deben manejar, entender, comprender de manera muy clara. Bueno, antes de empezar con estos conceptos, déjenme comentarles que los vamos a dividir en tres categorías. Vamos a dividir estos conceptos para que sea un poquito más claro de qué tipo de temas estamos hablando. Entonces, estas tres categorías en las que los vamos a dividir son, primero, pues una categoría de generales, y aquí vamos a ver términos y conceptos amplios en el contexto del modelado. Después vamos a ver ya aquellos que tienen que ver con la práctica, que son acciones y términos utilizados durante la práctica de la escultura digital o el modelado digital. Y finalmente, el último bloque va a ser aquellos conceptos que tenemos que entender cuando preparamos nuestros modelos para la salida, es decir, para integrar a otras plataformas, para continuar el proceso en algún otro ambiente, y de esta manera, bueno, pues tener muy claro qué se refiere cada uno de estos conceptos que estamos manejando para los objetos de salida. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el bloque de los conceptos generales, que pues básicamente son los más importantes, los fundamentales y los básicos que todos ustedes probablemente ya han escuchado, algunos seguro ya los dominan y otros, les decía, pues quizás sean un poquito más nuevos. ¿Ok? Bueno, nuestro primer concepto general es el ambiente de desarrollo 3D. Siempre aquí en letra más pequeña van a encontrar el término en inglés, porque pues como saben muchos de los programas están en inglés y muchos de estos conceptos es importante que ustedes conozcan cómo se conoce en el ámbito profesional en inglés. Y a este primer concepto nos referimos con ambiente para desarrollo 3D, en inglés pues 3D Development Solution. Esta es la solución de proyectos tridimensionales o el ambiente para solucionar proyectos completos de desarrollo 3D. Ahora, estos ambientes ustedes pues ya han tenido un primer acercamiento a ellos porque pues implican la solución completa a un proceso 3D. Esta solución completa incluye desde el modelado, el texturizado, iluminación, animación, render, es decir, son ambientes o plataformas en donde se puede desarrollar todas estas partes del proceso. Son soluciones completas para el proceso 3D.
Y pues los ejemplos más comunes que ustedes probablemente ya conocen son Maya, que ya lo conocen, Cinema 4D, 3D Max y otros ambientes, otras plataformas completas de desarrollo 3D. Entonces es importante identificar qué tipo de programas son ambientes completos de desarrollo que incluyen todas estas posibilidades para trabajar el 3D y cuáles son más específicos. Entonces este es nuestro primer concepto, creo que es bastante evidente. El segundo concepto, pues, es el opuesto. El segundo concepto es la aplicación específica para alguna función de 3D y esto se conoce como 3D Application. Aplicaciones específicas normalmente están orientadas a una de las partes del proceso y esto puede ser solo al modelado, solo a la texturización, solo a la iluminación, solo a la animación, solo al render, etcétera. Pero este tipo de aplicaciones están diseñadas específicamente para una parte. No incluyen todas las posibilidades de desarrollo 3D como un ambiente de solución completa. 3D lo es. Estos programas o aplicaciones específicas solamente se enfocan y se especializan en una parte del proceso. Dentro de estos ejemplos tenemos, por decir, Substance Painter, que es encargado de texturización, ZBrush, que es el programa que vamos a trabajar, que está especializado en modelado, Keyshot es un programa especializado en render, y así como ellos, hay otros programas que están específicamente diseñados para una parte del proceso. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos clara esta diferencia porque no todos los programas 3D sirven para todo. Hay programas que son específicamente para una parte. Y en cuanto a modelado, pues muchos de los programas de modelado pues están diseñados específicamente para la etapa de modelado, no necesariamente para las otras. ¿Ok? Bueno, ese es nuestro segundo concepto importante en cuanto a estos conceptos fundamentales para 3D. Vamos al punto 3. Y aquí vamos a hablar del primer concepto específico de objetos tridimensionales. El primer concepto es el de malla, que también ustedes, malla con doble L. Ustedes saben seguramente que es una malla, también se le conoce como poly, como geo o como una geometría. En inglés es el mesh, el poly, el geo o la geometry. Este concepto de la malla es, como ustedes saben, fundamental en el 3D. Una malla es básicamente la representación virtual de un objeto volumétrico. Estas mallas están formadas por vértices, aristas y caras y definen una forma en el espacio 3D, como aquí bien lo dice. Normalmente se basan en polígonos o en triángulos. Polígonos normalmente cuadrados. Estos polígonos cuadrados se le conoce como quads y los polígonos triangulares se le conoce como trees. Sin embargo, bueno, pues se usa el genérico poly o geo para referirse a la malla independientemente de cuál sea su estructura de caras, ya sea cuadrados o triangulares. Eh, Cada malla tiene un número que podemos calcular de caras y vértices. Y esto va a estar determinado por la densidad de la malla. Mientras más densa sea la malla, quiere decir que tiene más caras y más vértices. ¿Ok? Aquí hay un par de ejemplos de dos mallas y obviamente una malla corresponde a un objeto. Puede haber eh, mallas de prácticamente cualquier tipo porque pues definen un objeto en el espacio tridimensional. Ok, ese es nuestro concepto número 3, el de malla, que les decía muy seguramente todos ustedes están ya muy familiarizados con lo que es la malla, el poli, el geo, la geometría como tal. Ahora, recuerden que la malla como tal no incluye mayor información más allá que la estructura tridimensional del objeto. No estamos incluyendo en una malla el color, la textura, la iluminación, el material, la superficie, nada. Es únicamente el modelo de alambre, también así se le conoce. Y bueno, normalmente pues lo único que vemos son las caras, las líneas que forman estos objetos y los vértices. Bien, vamos al punto número 4 de esta lista de 20, les decía, para identificar otro concepto muy importante que todos ustedes tendrán que tener muy claros.
Topología. ¿Qué es la topología de una malla? También por topología se le conoce como topo, como bueno, un nombre corto del término. En inglés es topology. ¿Y a qué se refiere la topología de una malla? Entonces, bueno, pues la topología son las características de la superficie geométrica de la malla. No todas las mallas, aun cuando representen el mismo objeto, pues están creadas de la misma manera. Eh, Básicamente, la topología de la malla es la que define la complejidad y la distribución de los polígonos, así como la densidad, qué tan densa, porque define el posicionamiento de cada uno de los vértices y de cada una de las caras. Esa es la topología de la malla. Cuando hablamos de su topología, nos referimos a cuál es su distribución, cuál es su densidad, cuál es su posición y su complejidad. Por lo mismo, la topología define también la calidad de la malla. Una buena malla es una malla con una topología bien hecha, viable, bien estructurada, bien organizada, bien distribuida, porque los vértices y los polígonos están bien distribuidos alrededor de la malla. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de dos imágenes en donde en una tenemos una topología adecuada y en otra tenemos una topología pues mucho más cuestionable, en donde podrán ver la distribución adecuada de los polígonos en el ejemplo de la derecha y una distribución pues más bien caótica en la malla de la izquierda. Entonces a eso se refiere el término topología. Siempre vamos a intentar que nuestras mallas tengan una buena topología y ya veremos más adelante por qué es todavía más importante que tengamos mucho cuidado con la calidad en la malla y esto lo define su topología. Ok, hasta aquí pues creo que no tenemos duda, me imagino que todo hasta aquí está bastante claro. Vamos con el concepto número 5 de nuestra lista. El concepto número 5 se refiere al conteo poligonal o el polycount. El conteo poligonal es muy importante porque básicamente es el número que nos va a definir qué tan compleja es nuestra malla por la cantidad de polígonos que contenga. Es decir, a mayor cantidad de polígonos, más compleja será nuestra malla. Por lo tanto, más grande será el archivo, más pesada será el objeto y más tiempo tardará en procesarse, tanto para hacer un render como para aplicar una textura. A mayor conteo poligonal, puede ser que hay más detalle, porque también el mayor conteo poligonal es necesario para modelos realistas y detalles. Sin embargo, al aumentar el polycount, vamos a aumentar también la complejidad de la malla y la necesidad de nuestro software de procesar todavía más caras, más polígonos y más vértices. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado siempre, tener muy bien conocido y controlado nuestro polycount. Incluso, como aquí lo dice, en algunos casos necesitamos mallas con altos contenidos de polígonos, con un polycount alto, como por ejemplo cuando estamos haciendo modelos muy realistas o vamos a hacer un render que queremos que se vea muy realista, vamos a necesitar un polycount alto. Sin embargo, por ejemplo, para videojuegos cuyas mallas y cuyos modelos tienen que animarse en tiempo real, pues necesitamos un polycount reducido para que el estrés que tiene la máquina de procesamiento pues no sea muy alto. Entonces ahí usamos modelos low poly, que son de baja cantidad de polígonos o con un polycount reducido o más bien bajo. ¿Ok? Entonces es bien importante tener en cuenta para qué vamos a usar nuestra malla para poder controlar la cantidad de polígonos o el polycount de acuerdo a esta salida que va a tener nuestro modelo. Aquí están viendo pues, tres ejemplos de una misma malla, pero en donde el polycount es distinto. En la malla de la izquierda es un polycount bajo, luego va aumentando, y en la malla de la derecha pues ha subido el polycount más o menos a, no sé, 3 o 4 veces más. Y obviamente a mayor polycount, mayor detalle se puede lograr en un modelo. Ok, bueno, pues ese concepto también estoy cierto que ya lo conocen y que lo entienden hasta este punto. Vamos con el concepto número 6 todavía de este grupo de generales.
Modelo. ¿Qué es un modelo entonces? Ya vimos una malla, bueno, ahora un modelo. ¿Cuál es la diferencia entre una malla y un modelo? Modelo o model o tool, también se le va a conocer ya en el ambiente de de la escultura digital. Al modelo se le conoce como tool en ciertos programas. Bueno, entonces el modelo en particular puede incluir varias mallas y además en el modelo se incluyen también los atributos y características de la superficie de estos modelos, es decir, ya es un objeto tridimensional completo. En un modelo tenemos ya definido el color, la textura, rugosidad, brillo y algunos otros atributos. Entonces, más allá de la pura geometría o del puro geo que está dado en la malla, también tenemos aquí ya características propias de la superficie del objeto. Y un modelo puede tener más de una malla porque cada malla representa una parte o está representando una parte de nuestro objeto o de nuestro modelo que puede tener varios componentes tridimensionales. Entonces, bueno, esa es la diferencia importante entre una malla, un mesh y un modelo. Vamos con el punto número 7. El punto número 7 se refiere al MATCAP, o el Material Capture. Y aquí ya vamos a entrar un poquito en algunos conceptos específicos del modelado y de la escultura orgánica digital. Primero, bueno, para entender qué es el MATCAP, tenemos que revisar, bueno, que obviamente los objetos, si se quedan en solo una malla, pues realmente no nos van a servir para nada. Tienen que estar cubiertos por algún tipo de función que defina su superficie. A estos atributos, a estas funciones se les llaman shaders o sombreadores. Entonces, bueno, el MATCAP es un tipo de shader, un tipo de sombreador que utilizan principalmente las aplicaciones, recuerden, aplicaciones 3D de escultura digital. Ahora, ¿cuál es la diferencia con otros tipos de sombreadores o con algunas otras funciones de representación de superficies que tienen otros programas diferentes o incluso otras soluciones? Bueno, los matcaps son envolventes, sombreadores que incluyen ya dentro del la propia función de material características de luz y reflexión ya asociadas al material. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de esto para que quede muy claro. Simplemente terminar diciendo que esto permite modelar una escultura digital sin preocuparse por la posición de la luz en el espacio tridimensional. Si ustedes recuerdan, cuando trabajan en Maya tienen que estar muy conscientes de dónde está la fuente luminosa y esta fuente luminosa se puede cambiar de lugar en el espacio tridimensional y el cambio de lugar o posición de esta fuente luminosa pues va a afectar cómo se ve nuestro modelo por la proyección de las sombras, las luces, los reflejos, etcétera. Bueno, el MATCAP no toma en cuenta luces que son parte del espacio tridimensional, ya digamos que traen incluido en su interior, en la propia descripción del material, una fuente lumínica, así como los reflejos que éstas causan. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, que los matcaps no sean viables para producir escenas finales completas, porque pues nosotros necesitamos que nuestros modelos respondan a la interacción de la luz, de otros objetos cercanos, a reflejos, a sombras, etcétera, de acuerdo a la posición de nuestras fuentes luminosas y de los objetos en nuestro espacio tridimensional. Por lo tanto, bueno, el MATCAP pareciera pues, que no debería servir de mucho. Sin embargo, para la escultura tridimensional es muy útil porque nos evita tener que preocuparnos primero por la posición de la luz, por los reflejos e interacciones de nuestro objeto con otros y concentrarnos únicamente en el modelo que estamos produciendo. Es decir, dado que nuestro trabajo se centra exclusivamente en modelar, no tenemos que preocuparnos por la etapa de iluminación. Y estos matcaps, estos sombreadores, nos permiten eso, poder ahorrarnos todo el tema de elegir dónde colocar la luz o la fuente luminosa cuando estamos modelando. Entonces, muy adecuado, nos permite, bueno, desentendernos de toda esta parte de la luz sin mayor problema, porque en este momento no es algo que nos interesa cuando estamos modelando en el espacio tridimensional una malla orgánica.
Ahora les muestro exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de un matcap. Y para eso me voy a mover aquí a una representación bueno, ya de un software tridimensional en donde les estoy mostrando aquí una esfera y esta esfera está mapeada, está siendo envuelta por un sombreador de tipo matcap. Voy a hacer algunos cambios aquí en esta esfera. Por cierto, esta esfera, aquí la pueden ver, la estoy manipulando. En tiempo real están viendo esta esfera en un programita 3D. Y lo que voy a hacer es cambiar el envolvente, el sombreador, por un matcap diferente. Por ejemplo, el que están viendo ahorita es un matcap, digamos, rosita. Lo voy a cambiar por un perlado. Y ahí lo que están viendo, pues es un objeto con este sombreador. Ahora, recuerden, ¿cuál es la diferencia entre los matcaps y otro tipo de sombreadores? Les decía que el matcap trae incluida ya la información de luz y de reflejos y por lo tanto esta información no depende del exterior o del espacio tridimensional en el que esté colocado mi modelo. Por lo tanto, si yo, vean, muevo el modelo, vean cómo la fuente luminosa se queda en el mismo lugar. Si yo giro el modelo, pues la fuente luminosa se queda en el mismo lugar. Voy a cambiar de matcap, voy a pasarme a un matcap verde y van a ver que otra vez, si veo el modelo desde arriba, ahí lo estoy viendo desde arriba, la luz se comporta exactamente igual que si lo estuviera viendo desde abajo. Si me voy hacia un lado del modelo, aquí lo que estoy haciendo es rotando el modelo como tal. Y si yo roto el modelo, pues verán que la luz se queda en su lugar. Entonces no tengo que preocuparme por cuál es la posición de la luz. Voy a hacer un cambio en la escena para mostrarles otro tipo de objeto y que esto quede todavía más claro. Aquí lo que tengo es un cilindro y este cilindro igualmente le voy a aplicar un matcap y le voy a aplicar ahora un matcap rojo. Y como verán, la luz se queda en el mismo lugar. La luz está siempre al frente. Aun cuando giremos la cámara, la luz queda en su lugar. Esto es quizás más obvio con el matcap brillante. Ahí podrán ver la luz siempre en el mismo lugar, independientemente que veamos el modelo desde arriba o desde abajo. Pues en ningún momento se oscurece ni nada porque la información de la luz ya está incluida en el material. En cualquier otro programa tridimensional, pues si de repente vemos el modelo desde abajo, pues estaremos viendo el modelo básicamente bajo la sombra. Aquí no. Esos son los matcaps. Y son muy utilizados en los ambientes de modelado digital orgánico. Bueno, entonces, este concepto de matcap lo vamos a seguir viendo ya una vez que empecemos a trabajar con modelos y con el software, pero es importante que desde ahorita les quede claro cuando nos referimos a un material sombreado por medio de un matcap, pues en realidad es un sombreador especial diseñado para modelado y para escultura digital y para esta parte del proceso que después ya no tiene mucha aplicación, simplemente nos va a permitir modelar con mucho más tranquilidad
obviándonos todo el tema de dónde está la luz, dónde está el haz lumínico, hacia dónde está apuntando y qué sombras me puede generar que me impidieran modelar correctamente o ver correctamente nuestro modelo, porque pues, podría haber sombras de oclusión por ahí estorbándonos o no dejándonos ver claramente nuestro modelo. Aquí el MATCAP, dado que la luz siempre está apuntando en la misma dirección, hacia el frente, pues realmente nunca vamos a ver nuestro modelo desde el lado oscuro o desde el lado no iluminado y perder entonces el detalle de lo que queremos hacer por falta de luz. Entonces, ese es básicamente el uso más importante de nuestros matcaps. Y les repito, son exclusivamente para la etapa de modelado orgánico, porque más adelante no son viables para producir escenas en otros programas de render o de animación, dado lo misma limitante, ¿no? Ya nosotros necesitamos poder controlar la luz, la posición, la interacción de los rayos, las sombras, ya en una escena tridimensional completa. Pero para la etapa de modelado es fabuloso contar con matcaps. Ok, vamos a seguir ahora con nuestro concepto siguiente, que es el concepto número 8, y aquí vamos a ver exactamente los materiales opuestos, que son los materiales PBR, que significa Physically Based Rendering, materiales que sí incluyen dentro de la información del sombreador la física de la luz. Entonces, estos materiales, a diferencia de los matcaps, son sombreadores o shaders que se utilizan en ambientes de producción 3D y que nos permiten también simular de forma realista, ahora sí, la interacción de la luz y los reflejos de un material sobre otro o de la luz sobre cada uno de los materiales. Por lo tanto, pues la representación es muy precisa, se logra mucho fotorrealismo, se logran escenas muy lógicas en el sentido de la luz y de su interacción con los objetos. Son los materiales viables para la producción final eh, de nuestros modelos ya una vez que los sacamos del modelador y los metemos a un ambiente de desarrollo 3D. Obviamente estos materiales PBR requieren mucho mayor poder de procesamiento porque se requieren cálculos mucho más elevados para renderizar modelos con materiales PBR, porque aquí se tiene que calcular básicamente para dónde va la luz, para dónde van los reflejos, las sombras, los rebotes y todas estas interacciones entre modelos que tengan aplicados los materiales PBR. Déjenme mostrarles ahora nuevamente un ejemplo con un material PBR. Estamos de regreso aquí en nuestra pantalla de ambiente 3D y este es el modelo como lo habíamos visto con un matcap. Voy a cambiar ahora este modelo. Vamos a poner ahora un toro. Vamos a eliminar el círculo, simplemente para que se aprecie mejor. Ahí está nuestro toro. Y lo que vamos a hacer ahora, les decía, pues es básicamente cambiarle el sombreador. En lugar de un matcap, le vamos a aplicar un sombreador PBR. Aquí está. Este es un sombreador PBR en donde ustedes podrán ver que aquí abajo ya hay sombras y se ve distinto que en la parte de arriba. ¿Por qué? Bueno, porque los materiales PBR sí toman en cuenta la posición de la luz. Podrán ver que de este lado se ve oscuro el material y de este lado se ve brillante. Ese es un material PBR y no son los más recomendables para el proceso de escultura digital, pues porque aquí tenemos sombras que, bueno, en este material no son muy fuertes, pero habrá materiales en donde las sombras pudieran ser pues más bien estorbos o no nos permitiera ver bien el modelo que estamos produciendo o la malla que estamos produciendo em, por los efectos de la luz. Voy a cambiar si quieren el material a otro material PBR.
Entonces, pues aquí podrán ver nuevamente el efecto. De este lado, los reflejos son diferentes que de este lado. Las luces tienen una posición que afecta el modelo. Digamos que la posición de la luz es independiente al modelo. Por lo tanto, aquí podrán ver el modelo mucho más oscuro que en esta cara. Lo que no pasa cuando cambiamos el modelo a MatCap. Podrán ver que en el MatCap, incluso por abajo o por arriba, pues el modelo está siempre iluminado. Por eso es mucho más útil el MatCap para escultura digital. Sin embargo, el PBR es el tipo de sombreador indispensable para el proceso ya de producción cuando se trata de hacer interactuar nuestros objetos 3D ya en un ambiente tridimensional completo, interactuando con otros objetos y reaccionando de manera realista a los efectos de la luz en el espacio 3D. ¿Ok? Bueno, pues entonces continuamos aquí con nuestro siguiente concepto. Espero hasta ahora todo esté claro. Vamos con nuestro concepto número 9. El concepto número 9 es el concepto de polypaint o polipintura, que es un concepto muy utilizado y básicamente exclusivo para el modelado orgánico tridimensional. El polypaint básicamente es la posibilidad de aplicar directamente pintura virtual sobre la superficie de los materiales. Es una técnica prácticamente exclusiva de la escultura digital. Posteriormente podemos convertir estos polypaints o este pintado que hacemos de manera interactiva de nuestros modelos en mapas de textura para los procesos tridimensionales ya en un ambiente más completo. Sin embargo, antes de convertirse en mapas de color o de textura, pues lo que hacen las aplicaciones 3D es permitirnos pintar sobre nuestros modelos. Ahora les muestro cómo se ve una aplicación de Polypaint sobre un modelo usando ya un ambiente de escultura digital. Bien, regreso aquí a nuestra interfase en tiempo real de nuestra esferita con un matcap. Voy a cambiar el matcap únicamente para que tengamos uno en donde puede ser más claro esta parte del polypaint. Entonces tenemos aquí nuestra esfera. Voy a aplicarle pintura digital o polypaint a esta esfera. Entonces voy a empezar por seleccionar, bueno, ustedes no lo están viendo, pero yo voy a seleccionar aquí un color y voy a pintar sobre la esfera tal cual con una brocha, como si estuviera pintando directamente al modelo 3D. Podrán ver que lo estamos pintando, decorando en tiempo real, utilizando brochas, y estas brochas pues pueden ser más pequeñas, pueden ser, pueden tener algún tipo de patrón, y podemos, claro, pues cambiar el color y aplicar esta polipintura directamente sobre nuestros materiales 3D. Este es el Polypaint y verán que pues, en su momento va a ser muy útil poder pintar directamente sobre nuestras esculturas digitales para posteriormente convertir ese envolvente pintado en un mapa que podemos después importar en nuestros proyectos ya en Maya o en algún ambiente de desarrollo 3D. Bueno, regresamos entonces aquí a nuestra presentación. Obviamente la imagen que les estoy mostrando pues ya es un polypaint mucho más elaborado, de una malla también mucho más elaborada, de un rostro en donde, bueno, pues directamente se empieza a pintar sobre esta malla. Ese es el polypaint y ya más adelante pues trabajaremos ya de lleno con él.
Vamos con nuestro concepto número 10 de nuestra lista. División y subdivisión. Dividir y subdividir. Divide and subdivide. Son conceptos importantes en el modelado 3D. También existen, obviamente, en procesos de 3D normal o en modeladores normales para modelado duro, pero sobre todo en el modelado orgánico es muy importante este concepto de la división y la subdivisión de nuestras mallas. Lo que dividimos y subdividimos son las mallas, nuestros polis. Entonces, ¿qué implica dividir la malla? Bueno, cada vez que nosotros dividimos una malla, lo que hacemos es multiplicar el número de polígonos por 4, es decir, generar un polycount mucho mayor para cada malla. Lo que hacemos y la razón por la que normalmente dividimos nuestra malla es para lograr mayor resolución en la malla, mucho mayor detalle, más posibilidad de aplicar detalle. eh, y en muchas ocasiones pues necesitaremos un polycount alto en nuestra malla para poder llegar a los detalles que vamos a necesitar, como pues a lo mejor en un rostro pues hacer arrugas, hacer pliegues en la piel, etcétera. Para eso necesitamos pues obviamente una malla que tenga un polycount elevado. De estas tres mallas que estamos viendo aquí, pues la única que permitiría cierto grado de detalle y ni siquiera porque todavía necesitaríamos dividir y subdividir aún más esta malla para llegar a la resolución necesaria para poder aplicar detalle fino a estos modelos, bueno, pues sería dividiendo y subdividiendo la malla, es decir, aumentando el poly. Recordando que al aumentar el poly count, lo que vamos a tener es una malla más densa, más pesada y pues que requiere más capacidad de procesamiento para su presentación, para mostrarse. Entonces, otra vez, esta es la manera en que cambiamos el poly count, dividiendo y subdividiendo la malla para generar mejor detalle. ¿Cómo se ve la división y subdivisión de una malla? Bueno, pues regreso aquí nuevamente. Aquí tenemos nuestra esfera básica. Voy a habilitar en esta esfera la vista de la malla como tal. Aquí lo que estamos viendo es básicamente eso es la malla. Voy a mostrar aquí. Esta es la malla como tal, que tiene un buen polycount. Ahora lo que voy a hacer es subdividir esta malla. En el momento en que subdivido la malla, lo que tengo es ahora una malla más densa. Si se dieron cuenta, aumentó la cantidad de polis, en este caso de quads, son ahora 4 veces más la cantidad de caras, y esto nos va a permitir mayor detalle en el modelado y en la escultura de esta superficie. Podemos seguir subdividiendo y pues tendríamos cada vez más polis, con el compromiso que a mayor cantidad de polígonos, pues más densa es la malla, más pesado es el objeto y más complicado es hacer el procesamiento de cada uno de estos polis. ¿Ok? Bueno, regreso aquí nuevamente con ustedes para ver el siguiente punto de nuestra lista. Ya vamos a la mitad, ya llegamos al número 10. Vamos a ver el concepto número 11. Z sumar y Z subtraer. Si add y si sub. Como el nombre lo dice, básicamente es agregar y restar material en el eje Z. El eje Z, como saben, es el eje de la profundidad, el eje que determina la tridimensionalidad de algo. Cuando estamos hablando de dos dimensiones, X y Y, pues estamos hablando de básicamente un plano bidimensional. Cuando agregamos el plano Z es cuando ya estamos en un ambiente 3D o en un espacio 3D. Bueno, pues sumar y restar en el eje Z implica agregar o quitar material en el volumen de nuestro modelo. Ahora, pues cómo se ve una suma o una resta de material en el espacio tridimensional ya en un ambiente de modelado y de escultura 3D. Bueno, nuevamente voy a regresar a
a nuestro modelo para mostrarles el ejemplo. Aquí está nuestra esfera básica. Y lo que voy a hacer ahora es voy a agregar material. Voy a agregar material por medio de em, la función de zadd. Cada vez que yo hago un trazo sobre esta esfera, estoy agregando material en el eje Z. Y aquí podrán ver que pues ya agregué ahí una especie de chipote. Lo que hice fue sumar material en el eje Z. Entonces también dependiendo del grosor de mi brocha, pues va a ser el material que voy a agregar, pero siempre lo estoy sumando. Cada vez que hago un trazo estoy sumando material en el eje Z. Eso es básicamente zadd. Si se dan cuenta, pues puedo seguir sumando y sumando y sumando y agregando material, simplemente pues, arrastrando el cursor sobre el modelo. Ahora, esa es la adición de material, pero también puedo eliminar. Esto equivaldría a rascarle al material o a quitar material. Entonces, cuando hacemos ZSub, lo que hacemos es sustraer material. Aquí lo que estoy haciendo es sustraer material en el eje Z. Y habrán visto ahí, bueno, que ya tengo un hueco. Entonces estamos constantemente cambiando entre zadd, como lo ven acá, y ZSub, como lo estoy haciendo aquí. Eso es básicamente el concepto de zadd y ZSub. Sumar o restar material que equivale a pues añadir o rascar material de nuestro modelo tridimensional, de nuestra arcilla virtual, cuando hacemos estas dos operaciones. ¿Ok? Bien, vamos de regreso aquí para nuestro siguiente concepto. Bueno, perdón, antes el detalle. Son una de las acciones principales de la escultura digital, ZSum y ZAdd. ZAdd agrega material, ZSub elimina material. Importante, ambos producen modificación en la topología y en el conteo poligonal. No se los mostré aquí, déjenme regresar para que lo vean. Aquí podrán ver que ahora nuestra topología ya se vio afectada por las funciones de ZAdd y ZSub y ahora pues tenemos polígonos diferentes en estos espacios. Ahí está muy claro cómo ya alteramos la topología al utilizar nuestro ZA y también al utilizar ZSub. Voy a mostrarles. También estamos alterando la topología. Aquí. Ok, importante tomar en cuenta que estas son funciones que afectan la topología de nuestro modelo, de nuestra malla. Bien, regresamos entonces para acá para ver nuestro siguiente concepto, concepto número 12. Brochas. Así como en la ilustración digital, en la escultura también tenemos brochas y las brochas básicamente van a ser el equivalente a las gubias o a nuestras herramientas de modelado análogo, que pueden ser cuchillos, que pueden ser punzones, que pueden ser cucharillas, que pueden ser cualquier tipo de herramienta que nos permita modelar nuestra masa. Bueno, pues en el ambiente digital también vamos a tener brochas que básicamente son pues estas herramientas con las que vamos a trabajar. Hay, como se imaginarán, muchos tipos de brochas y cada programa pues tiene una cantidad bastante numerosa de brochas que, como les decía, equivale a las herramientas mecánicas. Entonces hay brochas para modificar la topología, hay brochas para sumar material, para agregar otro tipo de objetos,
como sellos, por ejemplo. Hay brochas para suavizar que simulan el efecto de frotar nuestra malla, nuestra arcilla digital con agua. Hay brochas que simulan el pulido de la malla. Hay otras que cortan, rebanan, enmascaran la malla. En fin, en una enorme cantidad de brochas que nos van a permitir pues hacer realmente funciones que en la escultura tradicional no son tan sencillas. Inflar la malla, desinflar una malla, como si el material fuera pues un globo, algo que no podemos hacer necesariamente con la escultura tradicional, en donde básicamente pues tenemos que agregar o quitar material. Estas brochas nos van a permitir volver la masa más elástica, más flexible, jalarla, estirarla, etcétera. Una cantidad de funciones que ya en su momento veremos a mucho mayor detalle. Voy a mostrarles rápidamente un par de brochas para que vean a qué me refiero cuando cambiamos, por ejemplo, de una brocha normal a una brocha ya un poco más específica para algo. Regreso aquí a nuestro modelo y anteriormente la brocha que mostré, que es una de las brochas básicas, aquí estoy mostrándoles algo con la simetría habilitada, entonces lo que hago de un lado se hace del otro. Entonces aquí verán que esta es una brocha que simplemente agrega material o elimina material. Entonces ahí tengo una brocha muy sencilla, que es de las más comunes. Bueno, pero a lo mejor yo necesito una brocha que me permita estirar el material. Bueno, pues puedo cambiar mi brocha por una brocha que me permite jalar material. Entonces ahí tengo la posibilidad de jalar también material por medio de pues una brocha que me va a ayudar a eso. Entonces pues ahí estoy jalando material. Y quizás necesito una brocha que me permita arrastrar material para que sea todavía más fuerte la manipulación de mi masa. Entonces, pues ahí tengo también brochas que me permiten hacer pues efectos ya todavía mucho más fuertes sobre nuestras mallas. Ahora quizás necesito una que me permita hacer alguna especie de raspado sobre, sobre la masa. Bueno, pues tengo también brochas que me permiten hacer raspado sobre nuestra arcilla, ¿sí? Y como les decía, también puedo tener algunas brochas que me permiten simular un efecto de borrado o quizás de suavizado, como si le estuviera aplicando agua para difuminar o perder algún detalle que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, nuevamente a través del uso de distintas brochas, vamos a estar alterando la topología de nuestra malla. Un ejemplo muy rápido, muy sencillo, del uso de brochas. Ya más adelante, obviamente, trabajaremos mucho más este concepto y veremos cuáles opciones y qué opciones tenemos y cuáles son las opciones y los parámetros de cada una de estas brochas para poder hacer el modelo que necesitamos. Bueno, regresamos aquí después del concepto de brocha. Recuerden que todos los conceptos son generales, son de inicio básicos y ya más adelante profundizaremos mucho más en cada uno de ellos en la medida que lo necesitemos. Vamos a ver otro concepto general de inicio, que es nuestro concepto 13. Estamos ya, por cierto, en la etapa de práctica. Si se dieron cuenta, ya cambiamos el grupo de conceptos que tienen que ver con la práctica. Llegamos al de mascarillas.
¿Qué son las mascarillas y para qué sirven las mascarillas en la escultura tridimensional? Bueno, pues como también las tenemos en la ilustración 2D, tenemos la posibilidad de enmascarillar ciertas zonas para que no se vean afectadas por lo que hacemos. De igual manera, en el espacio 3D también vamos a contar con mascarillas. Entonces, estas mascarillas son una especie de stencil virtual para solo afectar partes de una malla y bloquear otras. Hay muchos tipos de brochas que nos van a permitir trabajar con mascarillas. Algunas no, pero la mayoría sí. Como ya vimos, las que modifican topología, las que agregan material, las que agregan objetos, las que suavizan o pulen, las que cortan o rebalan o rebanan, y obviamente también las brochas para enmascarar, pues todas ellas funcionan con mascarillas aplicadas. Vamos a ver entonces un ejemplito de una mascarilla. Regresamos entonces a nuestro modelo y vamos a aplicar una mascarilla antes de cualquier otra cosa. Y para esto obviamente vamos a tener una brocha especial, una brocha para enmascarar. Y vamos a suponer que tengo este espacio que no quiero que se vea afectado, solamente el resto, lo que está alrededor. Entonces la mascarilla está pues mostrada por este sombreado. Ahora si yo tomo una brocha, por ejemplo, para estirar la malla, voy a poner de ladito para que vean el efecto, y yo jalo, pues únicamente voy a afectar las zonas que no están enmascarilladas y vamos a dejar sin afectación la parte enmascarillada. Ahora puedo soltar mi mascarilla y al hacerlo, pues ya nuestro modelo nuevamente pues está para que lo trabajemos. Ya una vez que soltamos la mascarilla podemos seguir trabajando sin problema. Aquí, por ejemplo, puedo suavizar esta parte de aquí, si es lo que quiero. Voy a aplicar cualquier otro tipo de brocha, incluso si con mascarilla suelta hago ahora un estiramiento de la malla, pues ya va a afectarse completamente todo todo el modelo ya sin la mascarilla, pero siempre podemos hacer algún tipo de mascarilla para el efecto que necesitemos. Digamos, algo por aquí. Podemos también invertir las mascarillas, que esto es también muy útil. Y al invertir una mascarilla, pues obviamente estamos seleccionando lo opuesto y ahora solo afectamos aquello que quede abierto. Voy a hacer también un movimiento y hago un movimiento porque quizás esa es la función más obvia para mostrar cómo las mascarillas funcionan. Entonces ahí pues solo estoy afectando una parte de la malla. Como tengo eh, la simetría habilitada, pues esto se está. Y podemos ya entonces soltar la mascarilla también, una vez que terminamos, y seguir trabajando con nuestro modelo, lo que sea que estuviéramos trabajando. Ok, esa es una mascarilla ya funcionando. Vamos de regreso aquí para ver nuestro siguiente concepto. Ya vamos en el 13. El siguiente concepto es el de alfa. Los alfas son una de las funciones más interesantes que tiene el modelado orgánico. Funcionan básicamente como sellos o como eh, pequeños esténciles que podemos usar vinculados a nuestras brochas para hacer ciertos prediseños o a lo mejor alguna textura pregrabada por medio de una imagen
de una imagen bidimensional. Entonces, les decía, son como sellos, sellos vinculados a las brochas y nos permite aplicar patrones o imágenes. La podemos usar también con brochas vinculadas a agregar material, suavizar, pulir o incluso enmascarillar. ¿Cómo funcionan los alfas? Déjenme mostrarles enseguida un ejemplo ya de un alfa funcionando. Entonces estamos nuevamente aquí. Ahora en mi espacio tridimensional voy a seguir utilizando una brocha normal, una brocha de agregar material. Simplemente ahora voy a definir un alfa como el sello, digamos, para aplicado y vinculado a esta brocha. ¿Cuál es el sello que le voy a vincular? Bueno, pues es esta. Esta es la imagen, que es como una especie de tornillo, de cabeza de tornillo. Esta es la imagen que voy a vincularle a la brocha como alfa. Y el resultado, una vez que la vinculo, va a ser el siguiente. Cuando yo ahora trazo o hago un trazo sobre mi, sobre mi malla, pues lo que voy a hacer es básicamente aplicar el efecto del sello. ¿Ok? Eso es por el alfa que está aplicado ya al modelo. Y así como este puedo aplicarle cualquier alfa y ahora mi brocha pues lo que va a hacer es aplicar esta textura. Y esta textura, bueno, aquí es la cabeza de un tornillo, puede ser escamas de un reptil, puede ser cualquier cosa que esté definido en una imagen bidimensional en tonos de gris y de esa forma pues la aplicación lo va a convertir en, en un alfa que recuerden va a alterar nuestra topología. Todo esto altera la topología de nuestra malla. No es únicamente un mapa ni nada de esto, es una ya alteración tal cual a la topología. Ahí lo podemos ver, las alteraciones a la topología. Entonces, esos son los alfas. Ahora, recuerden cómo se aplican, cómo funcionan, cómo los habilito, cómo los vinculamos a una brocha. Todo eso lo vamos a ver cuando entremos ya directamente al software. Ahora, lo que estamos viendo son los conceptos como tales y ya posteriormente, pues veremos la forma de hacer esto ya en la aplicación, en el software. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a nuestro siguiente concepto. Ya vimos el concepto de alfa. Vamos ahora a hablar de lo que significa retopologizar. Retopologize o retopo también en inglés. ¿Y qué significa retopologizar? Bueno, este es un concepto bien, bien importante. Es uno de los conceptos más importantes en el modelado orgánico. Básicamente, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere simplemente a reconstruir nuestra malla, una malla existente, pero ahora tratando de reducir el polycount, es decir, que haya menos geometría, menos vértices, menos caras, pero retopologizándola, es decir, reconstruyéndola. ¿Para qué? Pues para tener una geometría más eficiente, más limpia, mejor producida, es decir, para que nuestra topología sea de mejor calidad. Entonces, bueno, pues ¿para qué nos ayuda a retopologizar? Aquí lo dice, controla y reduce el conteo de polígonos, simplifica la geometría, mejora la integridad de la malla y nos produce una versión optimizada del modelo. Ahora dirán, bueno, pero se pierde detalle, se pierde obviamente todo este trabajo fino que habíamos hecho. Sí, sin embargo, después hay formas de poder recuperar ese detalle en una malla retopologizada, es decir, una malla ya optimizada para, pues obviamente, no perder todo ese detalle que ya teníamos. Entonces ya veremos precisamente cómo se hace este proceso para no perder detalle cuando reconstruimos nuestra malla por una malla de mejor calidad. Entonces recuerden, siempre es muy importante controlar el poly count y esto lo hacemos muchas veces retopologizando y de esta manera nuestra malla también
se va actualizando, se va refrescando, se va mejorando. Y es muy importante que lo hagamos porque así nuestra malla siempre va a tener una buena calidad. Les voy a mostrar nuevamente un ejemplo de un retopologizado ya aquí en la aplicación. Entonces estamos aquí nuevamente con una esferita normal. Lo que vamos a hacer ahora antes de hacer un retopologizado, vamos primero a hacer una modificación drástica a nuestra malla. Entonces tengo ya preseleccionado por aquí mi herramienta de arrastrado y lo que voy a hacer es básicamente modificar esta malla de forma pues, agresiva. Pues vamos a empezar por primero alejarnos un poquito y ahora voy a hacer pues, unos estiramientos aquí de la malla bastante fuertes, más o menos así. Y podrá ver que conforme empiezo a trabajar, pues los polígonos se van estirando, se van forzando. Aquí ya tengo algunos polígonos forzados. Es decir, pues la malla no se va, no va actualizando la cantidad de polígonos conforme vamos estirándola o vamos deformándola. Eh, por lo tanto, pues lo que tenemos es una malla que empieza a perder estructura, empieza a perder integridad porque pues empieza a jalonear, ahí la pueden ver. Y conforme intento seguir trabajando en esta zona que ya está muy comprometida, pues empiezo a tener problemas como estos polígonos que se empiezan a ver aquí, que ya son, bueno, pues lo que tenemos ahí ya más bien es un problema de malla, de estructura de la malla. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder seguir trabajando de forma confiable en una malla de este tipo? Que, pues si notarán aquí, incluso podemos ver un poquito de detalle ya de falta de resolución. Nos está faltando resolución en esta zona de aquí. Ahí es bastante evidente. Vean, porque nuestra malla ya está comprometida en esta zona. Digamos que le falta resolución a esta parte de aquí. Y si seguimos trabajando sobre ella, pues vamos a tener muy pocos vértices que mover, muy pocas caras que afectar. Por lo tanto, pues ya no hay la flexibilidad para modelar adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer incluso antes de llegar a este punto? Pues tenemos que retopologizar la malla para reestructurarla, reconstruirla, reordenar nuestra geometría y obtener una mejor malla para poder seguir trabajando. Voy ahora a hacer el retopologizado, ustedes lo van a ver. Ahí lo aplico y ya tengo mi malla retopologizada. Ahora tengo más polis y la posibilidad de seguir deformando la malla, incluso seguir limpiándola y ya tengo la resolución necesaria en las zonas nuevamente en donde antes pues ya no tenía polígonos, ahora ya tengo nuevamente polígonos y puedo seguir trabajando sobre ellas sin mayor problema. Aquí estoy suavizando esta parte de aquí simplemente antes de seguir modificando la malla. Entonces ahí ya sigo, de hecho puedo quitar mi vista de malla y nuevamente puedo seguir esculpiendo con buen detalle porque mi malla ya está reconstruida. Entonces, pues el detalle puede seguir siendo bastante elevado y en cuanto a la calidad de la malla, pues seguimos teniendo ya más polis. Ahora, si seguimos haciendo deformaciones, pues eventualmente habrá que retopologizar nuevamente. Voy a hacer una nueva retopología y ahí otra vez obtengo una reestructura de la malla y otra vez puedo seguir ya trabajando sobre una zona que ya estaba un poquito comprometida. Eso es retopologizar la malla y veremos qué tan frecuentemente hay que estarlo haciendo, qué tan seguido vale la pena hacerlo, en qué momentos es necesario hacer y en qué momentos no lo necesitamos. Porque obviamente al retopologizar la malla, pues puede ser que en algunos casos pudiéramos perder detalle y en qué momento, bueno, nos conviene. Ahora, este valor de retopologizado también es variable, no es constante. Podemos nosotros definir la resolución a la que queremos retopologizar.
podemos pedir un conteo bajo de polis, un poly count bajo, y entonces la malla pues va a estar más comprometida, pero va a estar nuevamente reconstruida. Vean, lo voy a hacer aquí, nuevamente habilito mi malla y ahora voy a pedir un retopologizado, pero en un low poly, voy a pedirle pocos polígonos. Entonces vean lo que va a pasar cuando hago el retopologizado pidiendo un low poly. Ahí tengo menos polígonos, ¿sí? Y todavía tengo una buena resolución de la malla, pero con mucho menos polígonos. Sin embargo, si vuelvo a hacer este ejercicio todavía con menos polígonos, pues voy a tener ahora una malla ya un poquito más comprometida, con menos resolución, se empiezan a perder los detalles que teníamos antes. Vean, hago un undo y podrán ver que ya perdimos cierto detalle, pero el conteo de polis es muchísimo, muchísimo menor. Entonces, este valor nosotros lo podremos controlar, cuál es la cantidad de polis estimada que queremos cuando hacemos una retopología. Ya veremos más adelante todos estos valores, pero ahora lo importante es entender el concepto de retopología. Bueno, aquí en la imagen pues un ejemplo muy claro de una malla de 8 millones de polígonos contra una malla de 946 polígonos. Obviamente se pierde detalle, pero se gana en eficiencia, se gana en velocidad de procesamiento, en reducción de la necesidad de procesamiento y de carga de procesamiento. Y el sacrificio en resolución a veces no debe ser tan grave y tampoco tenemos que llegar a mallas tan simplificadas. Podemos encontrar puntos medios en donde tenemos una malla de buena resolución, pero también muy eficiente y sobre todo reconstruida, en donde ya no hay caras estiradas, ya no hay eh, polígonos comprometidos o demasiado estirados y donde falta resolución en nuestra malla, sino ya otra vez se reconstruye y se corrige la integridad. Entonces, eso es retopologizar. Bueno, pues pasamos a el concepto 16. El concepto 16 es un concepto parecido, se llama diezmar o decimate, y es también una especie de modificación a la malla con efectos de simplificarla. Sin embargo, al diezmar nuestra malla, lo que vamos a hacer sí es reducir de manera mucho más agresiva el poly count con la intención de pues, lograr una mayor optimización. Por lo tanto, bueno, diezmar reduce el conteo de la malla porque la reinterpreta. Ahora, aquí una diferencia importante es que los polígonos resultantes van a ser triangulares, van a ser triángulos. Entonces, eso también logra eficientar la malla porque pues ahora cada cara está definida por 3 vértices, ya no 4, entonces simplifica la malla en ese sentido, es decir, los polígonos ahora son triángulos, pero como saben, hay ocasiones en donde necesitamos geometría basada en quads o en polígonos cuadrados y va a haber ocasiones en que sea suficiente geometría basada en triángulos. Eh, el modelo resultante normalmente no es viable para animación o para rigging porque estos procesos requieren de polígonos cuadrados y muchas veces las mallas que fueron diezmadas pues tienen una integridad ya un poquito más comprometida. Aquí la intención es reducir al máximo la cantidad de polígonos, a veces para efectos de un simple render, por ejemplo, en donde, bueno, pues no lo vamos a animar, no lo vamos a manipular, no lo vamos a meter a un software de videojuego o de programación de videojuegos. Por lo tanto, pues solo queremos una imagen estática, podemos reducir el poly count diezmando la malla hasta un punto en el que sea pues, todavía más rápido de hacer un render. ¿Ok? Entonces es otro concepto, pero nosotros más que diezmar nuestras mallas las vamos a retopologizar. Bueno, los conceptos que nos faltan, que son ya nada más 4, tienen que ver con el mapeo.
con el mapeo V, que ustedes me imagino ya también conocen, porque seguramente ya exploraron un poquito de cómo hacer mapas V y cuáles son estos mapas y cómo funcionan en el espacio 3D. Bueno, el primero concepto es el de mapeo V y básicamente habla de la proyección de imágenes bidimensionales como envolventes, ¿sí? Como envoltorios sobre superficies del modelo 3D para describir pues, características de textura, color, etcétera. Las imágenes bidimensionales, como les decía, pues normalmente son simples envolventes que cubren como el regalo, como un envolvente para regalo, eh, toda la superficie de nuestro modelo. Los mapas V pues normalmente definen color, textura, rugosidad, la acción de la luz, etcétera. Son muy importantes ya en los ambientes de desarrollo 3D, pues para dar el acabado realista a nuestros modelos. Esos son los mapas V. Ahora, los quizás más utilizados, más conocidos, son los mapas de textura o de color, que es el concepto 18, el Color Texture Map, que este básicamente es un mapa que nos va a ayudar a darle una superficie a nuestro objeto con cierto color o textura. Y es básicamente una foto de un material con el que se envuelve la figura. Este es el símil más claro, es el del regalo navideño. Pues la envoltura del regalo, ese es nuestro mapa de textura o de color y prácticamente rodea todo el objeto. Hay distintas formas de producir el envolvente, pero básicamente cubre nuestra malla para darle superficie. Es el primer mapa que muy probablemente todos ustedes ya conocen. ¿Por qué se los menciono? Pues porque obviamente en nuestro proceso vamos a necesitar generar o exportar los mapas o a manera de mapas todo el polypaint, todo el detalle que hagamos en nuestros modelos. El siguiente mapa es el mapa de normales, el normal map, y este básicamente nos ayuda a mejorar la apariencia de las superficies de nuestra malla, calculando los valores de luz y de la intensidad de la luz al incidir sobre el material. Este es un mapa que está basado en imágenes RGB, en donde cada uno de los canales, el rojo, el verde y el azul, está mapeado a un eje, a un eje de coordenadas, el eje X, el Y y el Z, de la superficie del material. Entonces esto le da una especie de apariencia de volumen a nuestra superficie. Ahora, esta superficie volumétrica en realidad es simulada, no hay realmente volumen, es simplemente la apariencia que le da el mapa. Es un efecto completamente fenomenal en donde nos da la apariencia de tener volumen, pero en realidad no lo tiene, es solo un efecto producido por este mapa. ¿Ok? Y también es útil porque pues, nos ayuda a que nuestro material y nuestro objeto 3D pues, tenga un poquito más de realismo. Aunque finalmente el último concepto que vamos a ver, el concepto 20, es el, el último mapa que vamos a ver de este grupo, es el mapa de desplazamiento, el Displacement Map. Ahora, este mapa es un mapa diferente al anterior, en el sentido que también su función es producir el efecto de volumen en nuestro modelo. Sin embargo, este mapa, a diferencia del mapa de normales, sí va a afectar la geometría de nuestro modelo. Es decir, sí produce una topología diferente, sí produce cambios en la topología. ¿Ok? Y esos cambios implican una modificación al polycount porque alteran la topología de la malla. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque al aplicar un mapa de desplazamiento estamos incrementando el polycount. Si se dan cuenta, esta versión de la imagen que estamos viendo aquí difiere de la anterior en cuanto a que vean el contorno de esta esfera contra el contorno de la esfera anterior. En este caso, el contorno es completamente circular porque el efecto de volumen sobre la superficie es simulado. Pero en el mapa de desplazamiento,
ahí sí tenemos un contorno ya alterado por medio de este mapa y que sí está afectando la topología de nuestro objeto. Esa es la diferencia del mapa de desplazamiento y finalmente es uno de los mapas más importantes, aunque hay que usarlo con mesura, porque, pues les decía, sí nos va a afectar el polycount. Entonces, esos son básicamente los mapas y finalmente los conceptos que vamos a manejar, que que hemos revisado y que son muy importantes que ustedes entiendan, dominen, comprendan para que podamos ya empezar nuestros primeros ejercicios en el ambiente 3D ya con ciertos conceptos, ciertos fundamentos entendidos y sobre todo para que podamos hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje cuando estamos lidiando con objetos tridimensionales en la escultura digital. ¿Ok? Bueno, pues entonces con eso terminamos estos 20 conceptos importantes del modelado 3D. Y bueno, pues ya únicamente regreso aquí con ustedes para recordarles, muy importante, que avancen en su primer proyecto parcial. También recordarles que cuentan con asesoría en cualquier momento, pero específicamente en hora de clase, desde los horarios que tenemos asignados. En cualquier momento durante ese periodo me pueden buscar y en tiempo real podemos interactuar. Y si es fuera de ese horario, bueno, también pueden dejar sus preguntas. Todo esto por Teams, recuerden, para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten que les aclare. De igual manera, cualquier concepto que no les haya quedado completamente claro de estos 20 conceptos que vimos, o si tienen alguna pregunta que les surja sobre alguno de ellos o sobre otro, y quieran que se las aclare o que les extienda un poquito más de información, también me pueden hacer la pregunta por Teams, dejar la pregunta o en tiempo real, como ustedes quieran, y pues obviamente intentaré ser lo más claro posible para responderles cualquier inquietud que puedan tener al respecto. ¿Ok? Bueno, pues espero que no tengan mayor problema con estos conceptos. Me imagino que también muchos de ellos ya los conocían, ya los entendían en mayor o menor grado, y probablemente algunos de ellos fueron nuevos o fueron pues cosas que no habían visto antes y que vamos a estar viendo ahora a partir ya de nuestros siguientes videos, en donde ya nos vamos a meter un poquito más a el tema de la escultura digital. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Eh, Les dejo aquí la información que ustedes ya conocen, su página web, correo electrónico y la plataforma de Teams donde podemos interactuar. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo en nuestro siguiente video.